Vamos a compartir la palabra de Dios. Creo que esta es una palabra que Dios nos quiere hablar, como siempre, en el Evangelio de Marcos, capítulo 8, versos 31 al 38. Y te voy a hablar de un tema poco predicado, pero muy importante, que es del sufrimiento. Híjole, vine al parque para que me hagan de sufrimiento, más de la que ya tengo, ¿verdad? Pero te voy a hablar de sufrir con propósito. Diga conmigo, con propósito. Con propósito. El sufrimiento no tiene que ser algo donde no haya un objetivo, ¿no? Por lo menos cuando estamos con Dios, cuando uno sufre, hay propósitos. Esta es la gran pregunta a veces que muchos se hacen. ¿Por qué hay sufrimiento? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento en nuestras vidas? Se pudo haberlo evitado, Dios pudo haber hecho algo con esto, haberlo erradicado del todo. Bueno, la verdad que el sufrimiento es parte de la vida de todos. Y en cierta forma es resultado también del pecado de la humanidad. ¿Sí? No es culpa de Dios, no es Dios me está haciendo sufrir, es un resultado del pecado en muchas de las ocasiones. Y porque vivimos, no porque uno haya hecho algo malo necesariamente, sino porque vivimos en un mundo donde el pecado abunda y donde el mal abunda también. Estamos en esa realidad. Aún así, Dios tiene el control sobre todas las cosas, ¿amén? Y el sufrimiento, por eso, cuando todos pasamos por eso, siendo que vivimos en un mundo deteriorado por el pecado, tiene un propósito cuando estamos con Dios, porque Dios está en control. Y más allá de todo eso, hay una realidad, y esto es una realidad única del cristianismo, comparado a otras religiones. El cristianismo encarna el significado del sufrimiento como ninguna otra religión, como les dije. Nosotros en el cristianismo y en la Biblia leemos a un Dios que sufre por nosotros y con nosotros. Vemos a un Dios que sufre para mostrarnos un camino de salida, un camino de victoria. No tenemos en la Biblia a un Dios, digamos que uno lee, que no pasa por sufrimiento, un Dios que no está relacionado con las realidades que nosotros vivimos. De hecho, Jesucristo se encarnó, Dios se hizo hombre para sentir lo que nosotros sentíamos, para pasar por las dificultades que nosotros pasamos, para mostrarnos un camino de salida ante los sufrimientos de este mundo. Así que hay esperanza, diga conmigo, hay esperanza. La verdad que nosotros tenemos muchas veces esa idea de escapismo, ¿no? Si nos podemos escapar del sufrimiento, mejor, ¿no? Creo que Jesús mismo oró, si puedes pasar de mí esta copa, pásala, ¿verdad? Nosotros nos quedamos ahí, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Así que tuvo que pasar por el sufrimiento, y vamos a leer justamente cuando Él comparte esto con sus discípulos. Él les comparte que Él va a sufrir. Marcos capítulo 8, 31 en adelante dice la palabra de Dios, y luego de la Nueva Traducción Viviente. Entonces Jesús comenzó a decirles que el Hijo del Hombre tendría que sufrir muchas cosas terribles y ser rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero 3 días después resucitaría. Y ahí vemos el pero. ¿Sí? Y él iba a sufrir, pero 3 días después iba a resucitar. Mientras hablaba abiertamente de eso con sus discípulos, y justo que estaba en un buen momento del ministerio Jesús, Pedro lo llevó aparte y empezó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Mire la confianza que tenía Pedro, ¿no? Lo saca, le dice, Jesús, ponete de acuerdo, te está yendo bien, ¿sí? Pará con esto del sufrimiento, qué mala onda que eres, ¿sí? ¿Cómo vas a compartirnos esto justo ahora? Y lo quería convencer que tome un atajo, ¿no? Jesús se dio vuelta, miró a los discípulos y reprendió a Pedro, aléjate de mí, Satanás. Sin vuelta Jesús, ¿no? Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no del punto de vista de Dios. Entonces llamó a la multitud para que se uniera a los discípulos y dijo, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor,
tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa y por causa de la buena noticia, la salvarás. Y hace una pregunta, un par de preguntas Jesús allí. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes, y esto es clave, pero pierdes tu propia alma? ¿Qué ganas? Si haces un montón de cosas bien, si eres popular o si tienes una buena vida, pero pierdes tu alma. ¿Hay algo que valga más que tu alma? A ver, pregúntate ahí, ¿hay algo que valga más que mi alma? No. Si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje en estos días de adulterio y de pecado, el Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Diga conmigo amén a esa palabra. Amén. Y dígale a alguien que está ahí cerquita, tu alma vale mucho. ¿Cómo enfrentar el sufrimiento con propósito? ¿Cómo enfrentar esos tiempos de sufrimiento? Y esto no lo hablo desde una posición en que no he sufrido, sino en que he sufrido y Dios me ha mostrado muchas veces de ellas la salida. Todas las veces me ha mostrado la salida. Dios es fiel, puedo decir que en el medio del sufrimiento Dios ha sido fiel. Te puedo compartir eso, que en el medio del sufrimiento Dios ha sido fiel con nosotros. Dios será fiel contigo. Por lo tanto, el sufrimiento hay que saberlo enfrentar. Y te voy a compartir 3 puntos, como suelo hacerlo normalmente, que van a estar resumidos en una palabrita corta, a ver si se la acuerdan. SOS. ¿Sí? SOS. Cuando uno sufre, uno está desesperado pidiendo ayuda. ¿Sí? Así que los 3 puntos van a estar resumidos en ese acróstico SOS. ¿Alguno sabe lo que significa SOS? Save our souls, ¿no? Save our souls o save our ship. Algunos dicen, salva nuestra alma, salva nuestro barco, porque se usaba, era un código Morse usado en la marítima. Pero en realidad no fue hecho con ese propósito de ligarlo a estas palabras, pero en la cultura popular se ha conectado a Save Our Souls. Así que en tu sufrimiento tu alma va a ser salva. ¿Acaso hay algo que importe más que tu alma? Dijo Jesús, preguntó Jesús. ¿Hay algo que importe más que tu alma? Así que si hay un SOS, el que sabe responder a SOS es Jesucristo, amén. Él es el único que en las dificultades, en los momentos de sufrimiento, en los momentos que no entendemos, Él puede realmente salvar nuestras almas. SOS, en Jesús vas a encontrar respuesta y salvación, amén. Y conmigo lo creo. Amén. Y vamos a ir a los 3 puntitos que te voy a compartir para que te los acuerdes. ¿Cómo enfrentar? ¿Qué hago cuando sufro? Todos en los momentos de sufrimiento, ahí nos sale toda la humanidad y es normal, nos salen las inseguridades, nos salen las dudas, no sabemos bien qué hacer, actuamos con desesperación, se nos confunde, se nos nubla la vista y decimos, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué tenemos que hacer en momentos de sufrimiento? Se puede sufrir, porque si Jesús nos mostró el camino, se puede sufrir y sufrir pasando la prueba, ¿sí? Esperando algo mejor. ¿Vieron la frase? Lo mejor está por venir. ¿Sí? Y esa frase tiene su razón cuando uno está en Cristo Jesús. Siempre que sufres cuando estás en Cristo, lo mejor está por venir. Gloria al Señor. Lo mejor está por venir. Así que no es una frase de mero ánimo, de mero mera motivación, sino que la verdad que cuando estamos en Cristo, lo mejor siempre está por venir. Y ustedes lo pudieron haber pasado o experimentado, que en tiempos de sufrimiento, luego de eso, ustedes pueden confesar y decir, Dios ha sido fiel. Esto que estoy viviendo hoy es mejor que lo que he vivido en el pasado. La he pasado mal, la he pasado difícil,
Bueno, Dios te ha rescatado de varias. Ah, pastor, todavía tengo unas cuantas. Dios te va a rescatar de esa también. Dios de esa también te va a sacar. Porque si Él es el que nos puede salvar, el que puede salvar tu barco, tu alma. Sí, así que SOS, primero. ¿Cómo enfrento el sufrimiento? Soportar. Diga conmigo, tengo que soportar. Tengo que aguantármela. Tengo que morder fuerte, ¿no? Y decir, ok, vamos a aguantar. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. El que trabaja, el que se esfuerza, ese va a encontrar la victoria en Jesús. Soportar. Ahora ustedes dicen, bueno, la verdad que es difícil soportar. Claro que es difícil soportar. Soportar no es fácil. Pero es distinto cuando tú soportas simplemente porque sabes que te la tienes que aguantar. Y ahí cuesta mucho y ahí se te viene el ánimo abajo. O cuando soportas sabiendo que viene un tiempo mejor por delante. Se espera distinto, ¿verdad? Pero esto hay que tenerlo seguro en nuestra alma. No es un concepto en el aire, es una seguridad que el cristiano tiene y solo el cristiano tiene. Que después de la prueba viene un tiempo de gloria mucho mejor. Que después de la dificultad Dios te va a sacar aún mejor a ti. Entonces soportar, ¿cómo soportaba Jesús? ¿Cómo soportó ese tiempo tan difícil que ninguno de nosotros va a pasar? Ni antes, ni hoy, ni después. Él es el único que cargó con todos nuestros pecados. Además de sufrir la crucifixión, ser azotado, que le pusieron una corona de espinas. No lo merecía, claro que no, imagínense. Jesús hubiese dicho, pero ¿por qué estoy pasando esto? Sí, si yo no lo merezco, la verdad. Yo no merezco estar pasando esta dificultad que estoy pasando, los azotes, pudiera estar viviendo una vida tranquila. Jesús dijo, no, lo estoy haciendo por amor a mucha gente. Sé que viene algo mejor. Viene una gran cosecha de vidas, de personas. Aparte, voy a resucitar de los muertos. Así que por más duro que sea esta prueba, viene un tiempo de resurrección. Jesús soporta con la resurrección en vistas. Así que diga conmigo, voy a soportar con la resurrección en vista, en perspectiva. Jesús dice, tendría que sufrir muchas cosas terribles, ser rechazado por esto, por lo otro. Me van a matar. Imagínense, qué feo, ¿no? Contar esto. Me van a matar. Pero no se preocupen. Hay que estar con calma y con claridad si sabes que te van a matar. Me van a matar, esto es seguro, me van a matar de la forma más cruel. Pero en 3 días voy a resucitar. Tranquilos. Me van a matar, pero en 3 días voy a resucitar. Entonces, tú sufres diferente. Claro que el sufrimiento es siempre difícil. Claro que uno no sufre y estás, sí, qué lindo es el sufrimiento, a ver, tírame más. No. Uno en el sufrimiento le duele, pasa por dificultad y está con el alma afligida muchas veces, pero encuentras ese agua que necesitas en tu desierto, que es saber que Dios te va a sacar de esa. Que Dios te va... ¿Puedes creerlo conmigo? Amén. Que Dios te va a sacar de esa. Que Dios te va a sacar de esa dificultad. Que Dios no es infiel, que Dios no se niega a sí mismo, que si Él promete algo, Él te saca. Y Jesús sabía esto y lo tenía bien claro, me van a matar, pero yo voy a resucitar. Pedro se quedó con la primera parte. Con el solo, lo van a matar a Jesús, se nos viene todo abajo. ¿Y dónde está el reino? ¿Y dónde está lo que Él prometió? ¿Cómo vamos a llegar a eso? Pedro se quedó con el, me van a matar. No escuchó, voy a resucitar. O no lo entendió por lo menos. Por eso le dice, ¿sabes qué? No vayas a la cruz. Come on. No te conviene a ti, no nos conviene a nosotros tampoco. Nos ibas a ser gobernadores y ahora mira, encima vas a morir. Él no escuchó, no entendió, él voy a resucitar. Y eso es lo que hoy tenemos que tener bien clarito en nuestros momentos de dificultad. ¿Vas a sufrir? Sí. No sería un evangelio bíblico el negar el sufrimiento está. Pero hay una
resurrección. Aleluya, ¿Y en qué gracias, te vas a Señor. enfocar? ¿En el sufrimiento o en la resurrección? resurrección. En la resurrección. Digo mío, me enfoco en la resurrección. Me enfoco en la victoria. En lo más importante. Claro que vas a pasar por sufrimiento, pero si te enfocas solo en el sufrimiento, vas a comenzar con actitudes de pobrecito de mí, mira lo que me está pasando, qué difícil es lo que yo paso, ¿sí? A nadie le pasó y acá estoy. O el pastor no me entiende, o el hermano de la iglesia no me entiende, o nadie me entiende. Conductas de autocomiseración que no me llevan a ningún lado. Si me enfoco solo en la dificultad, en el momento difícil, pero si me enfoco en la resurrección, puedo enfrentar el sufrimiento, puedo soportar con una actitud positiva, ¿sí? Con una actitud de saber que Dios me va a sacar de esta. Y por eso sigo adelante. ¿Cuántos siguen adelante porque saben que hay un Dios grande? ¿Sigues adelante por lo que te pasa? No, por el Dios que tú tienes. Esa es una de las características de los cristianos. Seguimos adelante porque tenemos un Dios grande. Y a veces nos vienen cosas bien difíciles, pero todavía tenemos un Dios grande. Y los creyentes a veces estamos con más promesas que ver las promesas hechas realidad. Vivimos de promesas, pero porque tenemos un Dios grande. Aleluya. Imagínenselo a Abraham, en el medio de su dificultad, vas a tener hijos, vas a conquistar la tierra. Padre de naciones, el tipo no tenía uno nomás. No podía tener un hijo. La crisis que él vivía con Sara era enorme. Ya no sabía cómo Dios la iba a responder. Pero él pudo mirar algo hacia adelante, saber que Dios igual iba a ser fiel, que Dios iba a cumplir esa promesa, aun cuando él no la podía cumplir. Sí, que Dios lo iba a sacar, y aun cuando le da la promesa se la pide Dios todavía, y Abraham todavía miraba más allá, sabía que si Dios se llevaba a su hijo, se lo iba a resucitar. Tenía la mirada puesta en algo que es mucho mayor, que es la resurrección, que es el poder que hay cuando nosotros no podemos hacer nada, pero Dios puede hacer todo. Y quizás tú no puedes hacer nada ante esa dificultad, pero Dios puede hacerlo todo. Gracias, Amén. Señor. Dale fuerte el Gracias, aplauso, Señor. Señor. Gracias. Así que lo primero la primera es, vamos a refrasearla, no save our soul, sino soportar. Voy a soportar. ¿Cómo? ¿Con la cabeza baja? No, diciendo, Señor, tú me vas a dar la victoria. ¿Está difícil lo que estoy pasando? Bueno, está difícil, pero tú prometiste que me ibas a resucitar. Entonces voy a dejar de lado, o tratar de dejar de lado, voy a orar para dejar de lado los nervios, las angustias, el dolor, y voy a enfrentar esto con valentía. Jesús tuvo que ser valiente para ir a la cruz. Tuvo que ser valiente para enfrentarse a eso, más cuando él no lo merecía. Tuvo que ser valiente. Y lo enfrentó, dijo, voy a enfrentar la cruz. Porque sé que va a venir una resurrección. Amén. La O. Ahora, perdón, antes de ir a la O. El apóstol Pablo también entendía esto y le da una lección de esto a su discípulo Timoteo. En 1 Timoteo 2:3 dice, tú pues sufre como buen soldado de Jesucristo. Imagínate un pastor así, ¿no? Que te diga, ¿sabes qué? Te toca sufrir. No, pastor, yo vengo a la iglesia para que usted me dé cuerda, ¿verdad? Para que tenga motivación, ¿sí? Y vivimos en una cultura muy así, ¿verdad? Que los creyentes necesitamos cuerda todo el tiempo. Si no, no funcionan, ¿verdad? Y siempre palabras lindas, y no somos creyentes. ¿Cómo se puede decir? Tenaces. Iba a decir macho. No. Machín. ¿Está bien así? ¿En mexicano se dice? ¿No? Ya no se usa. Machín el tipo. Se la aguanta. Le va para adelante. No, necesitamos que todo el tiempo nos digan sí. Esas caricitas, ¿no? Pero Pablo le dice, ¿sabes qué? Tú sufre. Hasta tenemos iglesias con lema, pare de
Sufrí. ¿No habrán leído 1 Timoteo 2:3? Tú pues, sufre. Si quieres ser soldado de Jesucristo, tú pues, sufre. ¿Quieres ser la Cenicienta? Bueno, no sufre. ¿Quieres ser soldado? Tú pues, sufre. Hazte fuerte. Mi papá me decía cuando era chico, te tenés que hacer hombre, Gabriel. Así no vas a llegar muy lejos, me decía. ¿Qué vas a hacer cuando tengas que salir a trabajar? Y yo lo miraba con cara de no entiendo lo que me está diciendo. Tú pues, sufre. Como soldado. Acuérdate de alguien. ¿De quién? De Jesucristo. Amén, amén. Y no solo te acuerdes de que fue crucificado, sino resucitado de los muertos. Pablo sabía que si miras a Jesús, tienes que ver que Él, a pesar del sufrimiento, resucitó. Amén. Así que el sufrimiento no es sin propósito, es con un gran propósito. Es porque vas a ver resurrección. Y sabes que no importa el tipo de sufrimiento, siempre Dios te va a dar algo mejor si estás en Cristo Jesús. Siempre. En esta vida y en la futura. Amén. Pero tú dices, acá estoy sufriendo pérdida. Sí. Pablo tenía claro esto. Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Él sabía que estar con Cristo siempre es mejor. Entonces a veces estamos muy aferrados a las cosas de acá, pero hay que estar más aferrado al Señor. Amén. Pablo le dice, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. ¿Cuántos quieren reinar con el Señor? Hay que sufrir, mi hermano y hermana. Si sufrimos, reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuésemos infieles, Él permanece fiel. Qué bueno que es Dios, ¿no? Pero Dios quiere levantar una iglesia que cuando pasa por las pruebas, por los hornos de fuego, por las dificultades, puede soportarlo, puede tener esa característica de a mí la prueba no me hunde, a mí la prueba me saca mejor. A mí la prueba no me va a poner mal, a mí la prueba me va a dar más gozo del que tenía antes. A mí la prueba no me va a tirar al suelo, la prueba me va a levantar aún a niveles superiores a los que estaba antes. Amén. Entonces soporta con la vista puesta en Cristo y en la resurrección de Jesucristo. Amén. Acuérdate de Jesucristo. Amén. Cada vez que pases por una prueba, acuérdate de Jesucristo. Acuérdate de Jesucristo. Él las pasó. Y Él nos dejó el camino de victoria. Amén. Segundo, la O. ¿Qué hay que hacer además de soportar? Oponer. Diga conmigo, me voy a oponer a Satanás. Oponer a Satanás. Me voy a oponer. Soportar, pero también voy a ofrecer resistencia. ¿A quién voy a resistir? Al diablo. Porque el diablo en los momentos de dificultad te va a buscar ofrecer atajos. Te va a buscar ofrecer cosas fáciles para tu vida. Te va a buscar soluciones que sean así como puestas en el microondas. Algo rápido. Y Jesús sabía de esto. Y Pedro cayó en esto porque no quería la cruz. Quería una victoria sin cruz. Y sin cruz no se puede tener victoria. Pedro le gustaba la victoria sin la cruz. Esto no le caía muy bien. Pedro era de estos que querían solo, sí, la miel, la parte linda. Y Jesús, cuando Pedro le dice, no, ¿sabes qué? No te conviene ir a la cruz, le responde, aléjate de mí, Satanás. Ves las cosas solamente desde lo humano, no desde el punto de vista de Dios. Así que oponer es lo segundo que hay que hacer. Hay que saber en la dificultad resistir al diablo. Porque en la dificultad van a venir opciones que tú tienes que rechazar. ¿Cuántos dicen amén? En tus pruebas, en tus sufrimientos, siempre van a venir opciones que tú tienes que saber decir, ¿sabes qué? Esto no me conviene. Esto lo rechazo. Y esto es lo que hace Jesús. En su momento donde Él abre su corazón y dice, voy a sufrir todo esto, Pedro lo tienta sin darse cuenta con una mirada humana. Sin darse cuenta, Él habla
de parte de Satanás. Él habla de parte de Satanás. Había algo malo en lo que Pedro le estaba diciendo, no necesariamente. Pedro deseaba el bien para Jesús, no quería que termine en una cruz. Pero aún así estaba inspirado por el infierno. Y a veces hay palabras que, por más que nos deseen bien, no es lo que tienes que escuchar. Y en esos casos tienes que decir, estoy pasando esta dificultad, pero el Señor me va a dar una victoria. Por eso, todo lo que te aleje de la cruz, recházalo. Diga conmigo, todo lo que me aleje de la cruz. Vamos, dile conmigo. Todo lo que me aleje de la cruz, lo voy a rechazar. Jesús rechazó esta oferta de Pedro, porque él tenía que estar en esa cruz. Y tú tienes que estar en la cruz también, con Cristo. Pablo también dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Amén. Y si quieres que Cristo viva en ti, ese Dios de victoria, ese Dios de poder, hay que estar con Cristo juntamente crucificado. Amén. Y la cruz no es una opción, no es algo que podemos evitar. La cruz es el lugar donde tenemos que estar todos los creyentes. Amén. La cruz te va a causar dolor muchas veces, pero es el lugar donde tú eres salvo, es el lugar donde estás cubierto, es el lugar donde la sangre de Cristo te provee toda la protección que necesitas, es el lugar donde nunca te vas a confundir si estás a la cruz, a los pies de la cruz con Cristo. Nunca te salgas de ese lugar. Yo necesito estar al pie de la cruz todo el tiempo. ¿Sí? No hay otro lugar más seguro que estar con Jesucristo en la cruz del Calvario, donde Él vertió esa sangre preciosa por nosotros, donde hay salvación, donde hay perdón, porque tú y yo nos equivocamos, pero en el pie de la cruz está esa sangre preciosa. La cruz no se puede evitar, en la cruz hay que vivir. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Amén. Si a alguno le está pegando el sol, los invito a que busquen sombra. ¿También? ¿Sí? ¿Se aguanta? Muy bien. Cuando haga 110 grados se pueden mover también. Si yo les veo salir un mito en la cabeza, por eso las hermanas ya dijeron a la sombrita, ¿verdad? Pero me escuchan bien. Bárbaro, fantástico. Así que voy a resistir a Satanás. El lugar para un creyente es muy importante, lo que Cristo vio. Yo tengo que ir a esa cruz, porque si no hay cruz no hay resurrección. Si no hay cruz no hay resurrección. No es cierto que la vida cristiana es un camino de rosas, es un camino donde hay espinas, pero el Señor te saca de todas esas dificultades, el Señor te saca. Y aún así tenemos la esperanza de una vida eterna. Amén. ¿Sí? Amén. De una vida eterna mucho mejor que la vida que vivimos acá en la tierra. ¿Cuánto les gusta estar con el Señor? Amén. Yes, Lord. Yo espero ese día en cual esté con el Señor cara a cara. Claro que quiero estar acá, claro que quiero ver a mis hijos crecer, claro que quiero ser abuelo. Bueno, no me va a gustar que me digan abuelo, pero digamos, le voy a decir soy tu tío. No, tampoco. Como Joaquín. Le dije a Joaquín, le digo a estos jóvenes, soy tu tío abuelo. Se quedó, ¿verdad? Me empezó a mirar las canas de acá. Soy tu tío, le dije. Tomalo como tío. En realidad soy su tío abuelo. Vos sos su tía abuela. Soy abuela. ¿Sabías? Soy abuela. Te lo informo ahora y tenés, ¿ves? Entonces, estar con Cristo siempre es mejor. Me acuerdo una vez mi esposa estaba pasando por una dificultad y me dijo, yo estoy lista para estar con el Señor. ¿Cuántos pueden decir estoy listo para estar con el Señor? Eso significa que cuando Él nos quiera llevar, siempre es mejor estar con Él que estar aquí. Es el lugar donde es el mejor lugar que vas a estar siempre. Ahora eso tiene que ser una certeza, una convicción. Claro que Pablo dijo, prefiero quedarme acá por ustedes, por el beneficio de ustedes, pero si es por mí, como era, ¿alguno conoce el corito ese? Me voy con él, yo no me quedo, me voy con él, y, no me acuerdo cómo sigue, pero ya, me voy con él, ese era el estribillo, ¿verdad? Cuando los santos marchen ya. Antes los coritos eran todos más del otro lado de la cortina que de acá. Sí, los coritos te mandaban derecho al cielo. Cuando cantabas el corito te imaginabas con los ángeles, ya
¿verdad? Si me va. Ahora hablamos tanto de acá de la tierra que no nos imaginamos un ángel aleteando en el cielo, ¿verdad? Pero los coritos eran así, ¿verdad? Le hacían sentir el cielo todo el momento, ¿verdad? Entonces, oponerse a Satanás cuando hay atajos. Las pruebas, miren, hermanos, hermanas, las pruebas hay que pasarlas. ¿Me estás escuchando? Las pruebas hay que pasarlas. Siempre vas a tener gente que te diga, ¿sabes qué? Haz esto, a lo otro, busca la forma fácil. No hay forma fácil. Las pruebas hay que pasarlas con el Señor. Amén. Se pueden pasar. En Cristo, lo bueno, como dijo el apóstol Pablo, todo lo puedes. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me da la fuerza. Amén. Gloria a Dios. Así que cuando Satanás te aparezca y te ofrezca formas fáciles, no, tú dile, Señor, yo la única manera que paso la prueba es pegado a la cruz. La voy a pasar, pero la paso con Cristo. La prueba la paso, pero la paso con Cristo. Siempre tienes que estar seguro que tu prueba la estás pasando con el Señor. Con el Señor, pegadito al Señor, pegadito a la cruz. Ahí hay libertad. No pases una prueba lejos de Jesús. No pases una prueba quedándote en tu casa sufriendo o pensando en por qué te está yendo así. No la pases. Las pruebas se pasan con Jesús. Si no, la prueba te va a tener hundido. Pero las pruebas se pueden pasar bien. Uno lo puede realmente superar cuando uno está con Cristo. Así que nunca te alejes de la cruz de Cristo. Pero sí aleja de ti a Satanás. Cuando él te viene con opciones de pasa la prueba, no es tan cierto lo que te dicen en la iglesia, no es tan cierto lo que dice la Biblia, no es tan cierto lo que Jesús quiere de ti, tú dices, sí, es bien cierto, yo voy a seguir con él, me está costando, pero voy a salir de esta, amén, voy a salir de esta. Y las cosas con Dios cuestan, pero cuando tú las tienes las vas a disfrutar seguramente, amén. Cuando la tienes vas a decir, el Señor estuvo acá. El Señor estuvo conmigo, el Señor proveyó, el Señor me sacó de este valle de dificultad. El Señor quitó esta opresión de mi vida. Entonces rechaza siempre a Satanás. Lo que funciona son los métodos de Dios, amén. Digo, amigos, lo que funciona son los métodos de Dios. Nosotros no, los métodos humanos no funcionan, los atajos de Satanás no funcionan. Así que soporta con la vista puesta en la resurrección y oponte a Satanás. Voy a soportar y me voy a oponer a Satanás. Y tercero, seguir. Ya voy a soportar, voy a oponer y voy a seguir. Soportar, oponer y seguir. Sigue a Jesús con la cruz al hombro. Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Jesús no andaba buscando amigos, gente que le caiga bien. Jesús estaba dando soluciones para vivir una vida bien en Cristo Jesús. Una vida que a pesar del sufrimiento vamos a tener una gran ganancia, una gran victoria. Amén. Así que el seguimiento es con la cruz al hombro. Ahora, la cruz significa que voy a entender por qué estoy sufriendo. Y que mientras sufro, sigo a Jesús. Sufrir es seguir a Jesús. En ese camino, en esa vía dolorosa que Él pasó, ¿sí?, hacia la cruz, esos pasos que Él fue hacia la cruz. Esos momentos que Él estuvo en Getsemaní, orando, clamando, voy a seguir a Jesús. ¿Cuántos pueden seguir a Jesús en su sufrimiento? Y a veces en el sufrimiento salen las mejores oraciones. En el sufrimiento salen esas oraciones no tibias, mediocres. Es donde tú te pones a orar y hasta transpiras cuando estás orando y no sabes si es transpiración o sangre lo que te está saliendo. Porque oras desde las entrañas, desde lo profundo de tu corazón. Y está bien las otras oraciones en otros momentos de gratitud, de alabanza, de júbilo, pero en el sufrimiento salen esas oraciones donde voy a clamar como clamó Jesús mientras Él estaba pasando por este momento de dificultad. Así que tomo la cruz
es saber seguir a Jesús. Y sufrir es seguir a Jesús, con la cruz al hombro. Es hacer lo que hizo Jesús mientras Él estuvo en esta caminata hacia la cruz. Cargar la cruz es ser como Simón de Cirene. En Mateo capítulo 27, 32 dice que encontraron a uno llamado Simón de Cirene y le dijeron: a ver, muchacho, toma, cárgale la cruz a Jesús. Yo no leo nada en la Biblia que Simón de Cirene se habrá quejado y habrá dicho: ¿por qué le tengo que cargar la cruz a este malhechor acá, verdad? El hombre la cargó porque cargar la cruz es una honra. Cargar la cruz es un privilegio. Pablo dice: ojalá yo fuera como Cristo, aún en los sufrimientos, para parecerme a Él también en la resurrección de los muertos. Ojalá pueda sufrir con Cristo para resucitar también con Cristo. Amén. Es un privilegio porque ahí, cuando tú sigues a Jesús en tu sufrimiento, cuando cargas esa cruz, cuando dejas tu forma de vivir, te das cuenta de que vas a ganar muchas cosas, vas a tener ganancias eternas. Amén. Amén. Vas a ver cosas grandes, no solo acá, sino en la eternidad. Jesús termina este texto diciendo: hay algo que valga más que tu alma. ¿Qué beneficios tienes si tú ganas muchas cosas acá, pero pierdes tu propia alma? Y la verdad que cargar esa cruz te identifica con Cristo. ¿Cuántos quieren ser como Jesús? Como Jesús, no solo cuando caminó sobre las aguas, cuando multiplicó panes y los peces, sino también cuando Él cargó la cruz. Y si queremos seguir a Jesús en todo, hay que seguir a Jesús también en el sufrimiento. En el sufrimiento. Con la esperanza de que a través de esa cruz veas resurrección. Así que síguelo a Jesús. Síguelo a Jesús, que Él nunca va a fallarte. Síguelo a Jesús, aún en el sufrimiento, que Él nunca le falla a sus hijos. ¿Lo creemos? Amén. Jesús no fue un político, gracias a Dios. Porque había un político en Argentina que decía: sígueme, que no te voy a defraudar. ¿Algunos se acuerdan, los argentinos? Antibíblico. Él decía, es una frase famosa de él, y todos lo siguieron, y después, bueno, y les cuento. Eso, para otros sermones, es lo que pasó después. Pero Jesús te dice: sígueme, que no te voy a fallar. Amén. Jesús sí no te va a fallar. Aleluya. Y si tú cargas la cruz, cárgala por un tiempo, pero seguramente Dios te va a resucitar. Dios te va a dar victoria. Dios te va a llevar a un lugar mejor en el que estás ahora. Síguelo a Jesús, que Él no falla. A pesar del sufrimiento, Él no falla. Así que soporta, rechaza a Satanás, oponte a Satanás y sigue a Jesús. El camino de la cruz es un camino de victoria. Amén. El camino de la cruz es un camino de victoria. Aleluya. Ponte de pie. El sufrimiento nunca es la última palabra en tu vida. Amén. Di conmigo: el sufrimiento no tiene la última palabra conmigo. Vamos, dígalo de vuelta: sufrimiento no tiene la última palabra conmigo. La última palabra la tiene Jesús. Aleluya. Así que cuando dices SOS, sí, clama por ayuda a Jesús, que Él te va a responder. Carga esa cruz. Di: Señor, tú eres, you're gonna save our souls. Tú realmente salvas mi alma. Yo voy a soportar. Me voy a oponer al enemigo cuando me la quiera poner de una manera de alejarme de esta cruz. Me voy a poner al enemigo, pero voy a seguir a Jesucristo. Paso a paso, voy a ser su discípulo, voy a seguirlo. No solo en los tiempos lindos, sino en los tiempos de dificultad. No me voy a alejar de Él, porque sé que el Señor me va a llevar a un tiempo de gran victoria y gran resurrección. El sufrimiento nunca tiene la última palabra en tu vida. Señor, gracias.